Bien, pues nada, os comencé la explicación, daros la bienvenida a este directo. Mi nombre es Rocío, creo que algunos ya me conocéis, pertenezco al equipo de contenido de Oposita Test. Vamos a repasar las distintas inscripciones que se pueden practicar en el registro civil y, como os comentaba, es una de las cuestiones más preguntadas en los exámenes sobre los temas relativos al registro civil. A lo largo de la explicación os voy a ir mostrando algunas de esas preguntas que son más importantes en los exámenes o que creo que podemos destacar en esta clase. Y, pues bueno, cualquier duda que tengáis me la podéis plantear por aquí, la resolveremos al final de la clase y si no tenéis también el tutor para plantearnos aquellas dudas que os puedan surgir una vez realizada la explicación. Pues bien, comenzaba diciendo, creo que ahora me oís todos, ¿verdad? Veo que hay más gente conectada, no sé si podéis confirmarme los demás asistentes que me oís sin ningún problema. Muy bien. Pues nada, pues comienzo. Perfecto, Gemma, muchas gracias por tu confirmación. Pues muy bien, comenzamos con la explicación. Pues nada, quería recordaros que los asientos registrales son las anotaciones que se realizan en el registro civil, por lo general mediante un título suficiente que acredita el dato o el hecho del que queremos dejar constancia. Por ejemplo, en el caso de la declaración de fallecimiento, hay que presentar, pues, en el caso del fallecimiento de su inscripción, hay que presentar tanto la declaración de fallecimiento como un certificado de defunción de la persona de que se trate. Hay tres tipos de asientos: las inscripciones, las anotaciones y las cancelaciones. En este caso o en esta clase nos vamos a referir a las inscripciones. Bien. Las inscripciones son un asiento registral o son aquellos asientos registrales que nos permiten dejar constancia de los datos y hechos relativos al estado civil y de las personas y también otros datos y hechos determinados en la ley. El nacimiento, el matrimonio, la defunción y también otras instituciones como por ejemplo la emancipación de un menor o bien el beneficio de la mayor edad, la nacionalidad, la vecindad civil. Todas estas cuestiones vamos a verlas al final de la clase. En cuanto a los efectos de la inscripción, pues se caracteriza porque la inscripción hace prueba plena de los hechos y actos inscritos, es decir, tienen eficacia probatoria. Y además, por lo general, tienen eficacia declarativa, salvo que por disposición de la ley se le atribuya el carácter constitutivo. Bien. Os podéis preguntar, ¿y qué es esto de la eficacia constitutiva y declarativa? Pues bien, la eficacia constitutiva quiere decir que la inscripción es un requisito necesario para que se produzca la modificación del estado civil que nosotros estamos inscribiendo en el registro. Mientras que si tiene carácter declarativo, se limita a hacer constar datos o hechos relativos al estado civil, pero que ya producen efectos antes de la inscripción en el registro. Bien, otra cosa que me gustaría que tengáis en cuenta antes de comenzar con la explicación de todas las clases de inscripciones y sobre todo a efectos prácticos, porque recordemos que a efectos del programa de la oposición, el estudio de los temas relativos al registro civil se realizan conforme a la Ley 20/2011, vamos a comentar brevemente dos disposiciones transitorias bastante relevantes. Ya os comento que a efectos prácticos, simplemente para que lo tengáis en cuenta y para que sepáis cuál es la situación, ¿no? Pues, en primer lugar, quería comentaros la disposición transitoria cuarta, que nos viene a decir que hasta que el Ministerio de Justicia no apruebe las normas necesarias que permitan el funcionamiento íntegramente electrónico del mismo, los encargados del registro civil van a practicar los asientos relativos al nacimiento, matrimonio, defunción, tutelas y representaciones legales en los libros y secciones que se establecían de acuerdo con la Ley del Registro Civil de 1957.
Otra disposición transitoria que os quería comentar era también la tercera, que hace referencia a los libros de familia. No sé si algunos ya, habréis oído hablar de ellos. En principio, con esta ley de 20/2011 desaparecen, si bien ocurre algo pues semejante hasta que se produzca el funcionamiento íntegramente electrónico de todos los registros civiles. No obstante, a esta disposición transitoria tercera nos vamos a referir cuando hablemos sobre la inscripción de matrimonio. Bien, a continuación os muestro pues una de esas hojas del registro civil donde se practicaba la inscripción. Bien, una vez que le habéis echado un ojo, vamos a seguir con la inscripción de nacimiento y filiación. Bien, me comenta Gemma que se ha ido la imagen y el sonido, no sé qué puede ocurrir. ¿Os pasa a alguien más le está ocurriendo el problema? Vale, comentan que sí, Gemma. Nada, recordarte que siempre tienes a disposición la masterclass a través de la plataforma si tienes algún problema de visualización o de audio en este caso, ¿vale? Voy a continuar, chicos, por tanto, con los demás. Muy bien, pues como comentaba, vamos a empezar con la inscripción de nacimiento y filiación. Bien. En cuanto al hecho inscribible, la ley declara inscribibles los nacimientos de las personas conforme a lo señalado en el artículo 30 del Código Civil. Es decir, que se pueden inscribir los nacimientos de personas que tienen vida propia independiente fuera del seno materno. Bien, la inscripción de nacimiento se puede definir como un asiento registral realizado por la persona encargada del registro civil que hace fe del hecho del nacimiento, de la fecha, hora y lugar en que ha ocurrido ese nacimiento, y en relación con esto tenemos que tener en cuenta el caso de los partos múltiples, es decir, en caso de gemelos o mellizos o trillizos puede ocurrir que no se conozca la hora exacta del nacimiento de cada uno. En ese caso, lo que se hace constar es la prioridad en el nacimiento o, en su caso, se va a hacer constar que no se puede determinar cuál ha sido el primero. También esta inscripción de nacimiento va a hacer fe de la identidad, es decir, del nombre, apellidos, también del sexo y, en su caso, de la filiación del inscrito. Recordaros que la filiación es la relación de parentesco que existe entre padres e hijos. Vale, otra cuestión que me gustaría comentaros en relación con la inscripción de nacimiento es que quizá os preguntéis qué significa eso de que se da fe, de que el encargado del registro civil da fe de esos hechos o datos. Pues bien, quiere decir que el encargado del registro, el funcionario, afirma y garantiza que los datos que constan en la inscripción son veraces y ciertos. Por eso decimos que tienen eficacia probatoria. Recordemos además que uno de los principios del registro civil es la presunción de exactitud, lo que implica que los encargados del registro civil están obligados a velar por la concordancia entre los datos que se inscriben y la realidad extrarregistral, es decir, lo que ocurre en la vida real. De forma que si se practica la inscripción, quiere decir que el dato o hecho inscrito ha tenido lugar. Bien. Continuemos. Hemos comentado que esta inscripción de nacimiento hace fe de determinados datos y hechos, entre ellos la filiación del inscrito. La determinación de la filiación puede plantear más dificultades y por ello vamos a detenernos un poco en explicarla. Después continuaremos con los requisitos y la práctica de la inscripción y finalizaremos esta inscripción de nacimiento con el derecho al nombre y al apellido del nacido. Pues bien, para hacer constar la filiación del nacido se va a atender a las leyes civiles y también a la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción asistida. En este caso se tendrán en cuenta para los casos de inseminación artificial o fecundación in vitro.
Como sabemos, la relación de parentesco entre padres e hijos puede tener distintos orígenes. Puede ser natural o adoptiva y a su vez también pueden establecerse distintas clases de filiación, ya sea porque esté determinada solo la madre o solo esté determinado el padre o bien porque se trate de una filiación matrimonial o extramatrimonial. Vamos a detenernos en cómo se hace constar en el registro cada una o estas distintas clases de filiación. Comencemos por la filiación materna. Pues bien, la filiación materna se hace constar en toda inscripción de nacimiento ocurrida en España. Se exceptúa el caso de los menores abandonados y no inscritos. Además, el acceso a la filiación materna se restringe en los supuestos en que la madre lo solicite por motivos fundados y siempre que renuncie a ejercer los derechos derivados de la misma. Por ejemplo, en el caso de una adopción. Luego tendríamos el supuesto de la filiación del padre o de la madre no gestante. En el momento de la filiación del hijo se hará constar bien cuando conste debidamente acreditado el matrimonio con la madre y además resulte conforme con las presunciones de paternidad del marido establecidas en las normas civiles, o bien cuando aún no dándose esas presunciones de paternidad establecidas en la norma civil, exista consentimiento por parte de ambos, aunque se haya producido una separación legal o de hecho. También se va a proceder a dejar constancia de esta filiación del padre o de la madre no gestante cuando ellos manifiesten su conformidad respecto a la filiación. Siempre y cuando no resulte contrarias a las presunciones establecidas en la legislación civil y ello no derive en controversia. Bien, en relación con esta filiación del padre o madre no gestante, también vamos a referirnos a dos supuestos especiales. Por ejemplo, en caso de que exista otro matrimonio, si la madre gestante, estuviera casada con otra persona distinta de la que figura en la declaración oficial de nacimiento o bien es de aplicación la presunción de paternidad del artículo 116 del Código Civil en favor del marido, en este caso lo que ocurre es que se va a practicar inmediatamente la inscripción de la filiación materna y se abre un expediente registral para la determinación de la filiación paterna. Bien, recordemos aquí que la presunción a la que se refiere el artículo 116 del Código Civil es que se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a la disolución, a la separación legal o de hecho de los cónyuges. Este sería el supuesto, por ejemplo, en que María, que es la madre gestante, tenga una relación extramatrimonial y tenga un hijo con un hombre que no sea su marido. En este caso, para determinar la filiación paterna se requeriría un expediente registral, porque la filiación materna, como hemos comentado, se practica inmediatamente. Otro supuesto especial en relación con el padre o la madre no gestante sería que existiera una controversia en relación con la inscripción. En tal caso, para practicarla, pues también se requerirá una previa resolución judicial. Este sería el caso, por ejemplo, en el que Miguel, casado con Belén, considera que el padre biológico del nacido es Daniel. Bien. Otra de las clases de filiación puede ser la filiación adoptiva. Entonces, para la determinación de la filiación, pues se hará constar la resolución judicial o administrativa que constituya la adopción, quedando sometida al régimen de publicidad restringida previsto en la ley del registro civil para determinados casos, lo que implicaría que el acceso a esta información estaría limitado. Bien, pues ahora vamos a continuar con la filiación materna. Se da cuando la madre gestante está casada con el padre o con la madre no gestante y estos manifiestan su consentimiento para la determinación de la filiación a su favor. No plantea mayores dudas. Ahora bien, en el caso de la filiación extramatrimonial, es decir, cuando los padres no están casados, entonces su determinación podrá hacerse en cualquier tiempo posterior a la inscripción con arreglo a las normas civiles. Bien, si se realiza mediante la declaración del padre o madre no gestante,
entonces se requiere el consentimiento expreso de la madre o de la persona transgestante. La persona transgestante que emplea ahora la ley es una persona transgénero que gesta a uno o varios embriones o fetos, ¿vale? Entonces se requeriría el consentimiento expreso de uno u otro o si se trata de una persona y también si se trata de una persona mayor de edad, se requerirá, la persona reconocida es mayor de edad, se requiere su consentimiento y si es menor, entonces el consentimiento del representante legal. Ahora bien, tratándose de una persona con discapacidad, con medidas de apoyo a su capacidad, entonces se estará a lo que resulte en la resolución judicial que haya establecido dichas medidas o bien en el documento notarial correspondiente que las recoja. También puede hacerse constar esta afiliación no matrimonial por parte del encargado del registro civil siempre que no haya oposición del Ministerio Fiscal o de la parte interesada notificada personal y obligatoriamente cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Un escrito indubitado, es decir, un escrito sin duda de reconocimiento del padre o madre no gestante, o bien cuando el hijo se halle en posesión continua del Estado, es decir, eso quiere decir que el hijo se halle en posesión de ser hijo efectivamente del padre o de la madre no gestante y teniendo en cuenta que respecto de la madre gestante siempre tiene que estar probado el hecho del parto y también la identidad del hijo. Si se da cualquiera de estas tres circunstancias, entonces también podría determinarse la filiación no matrimonial mediante un expediente registral. Si se formula oposición, entonces la inscripción de la filiación solo podrá obtenerse por un procedimiento establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Bien, es una cuestión complicada esta de la afiliación y bastante confusa. Vamos a ver una pregunta de examen en relación con la misma. Esta pregunta se planteó en un examen de tramitación y dice: ¿en qué casos debe hacerse constar la afiliación materna en las inscripciones de nacimiento ocurridas en España? A. En todas las inscripciones, salvo las referidas a menores en situación de desamparo cuya afiliación sea desconocida. B. En todas las inscripciones, salvo las referidas a menores en situación de desamparo cuya filiación desconocida y supuestos de renuncia de la madre a los derechos derivados de la afiliación. C. En todas las inscripciones, salvo las referidas a supuestos de renuncia de la madre a los derechos derivados de la afiliación. O D. En todo caso, pues si la filiación materna resulta desconocida, el encargado del registro civil fijará como tal una identidad ficticia mediante un nombre y apellidos de uso corriente. Bien, ¿cuál creéis que sería en este caso la respuesta correcta después de la explicación que hemos realizado? Os dejo un ratito para responder a ver si sois capaces de determinar la respuesta correcta. No sé si alguien más se anima. Vamos resolviendo. Bien, chicos, veo que la duda está entre la respuesta A y la B. La respuesta correcta en este caso sería la A. En todas las inscripciones, salvo las relativas a menores en situación de desamparo cuya filiación sea desconocida. La B no sería correcta porque hemos dicho que el acceso a la filiación materna es restringido en aquellos casos en que la madre hubiera renunciado a los derechos, pero eso no quiere decir que no se practique, sino simplemente que el acceso es restringido. Por eso la respuesta correcta sería la A. Muy bien, pues continuamos con la explicación. Bien, en la vida diaria
la forma en la que se lleva a cabo la inscripción de nacimiento en el registro civil es una cuestión que no nos planteamos hasta el momento en el que nosotros debemos practicarla o hasta que alguien muy cercano a nosotros debe hacerlo. Quizá alguno de vosotros ya haya tenido que realizar este trámite y en cualquier caso se trata de un procedimiento que como opositores debéis conocer. Entonces, ¿sabríais decirme qué habría que hacer? Vamos a averiguarlo, porque es un proceso largo. Bien, la primera duda que nos puede surgir es cómo se practica esta inscripción y qué requisitos son necesarios. Pues en primer lugar vamos a necesitar la declaración oficial del nacimiento. Se realiza por los progenitores en un documento oficial debidamente firmado. Y luego también vamos a necesitar un parte facultativo que va a acompañar a la anterior declaración. Para ese parte facultativo se va a tener que comprobar la identidad de la madre por el médico, el enfermero especialista en enfermería obstétrico-ginecológica o el enfermero que asista el nacimiento dentro o fuera del establecimiento sanitario. Y también debéis tener en cuenta que en defecto de ese parte facultativo deberá aportarse la documentación acreditativa correspondiente a ese nacimiento. Bien. Por lo que se refiere a la práctica de la inscripción, están obligadas a practicar, a promover la práctica de la misma la dirección de las clínicas, hospitales y establecimientos sanitarios. En la mayoría de los casos, los nacimientos, como sabéis, tienen lugar en este tipo de centros. Ahora bien, si el nacimiento tiene lugar fuera de los mismos, también está obligado a promoverla el personal médico o sanitario que haya atendido el parto. Otros obligados a promoverla son también los progenitores, teniendo en cuenta que si se renuncia al hijo en el momento del parto, la madre no tendrá esta obligación de promover la inscripción, sino que sería asumida por la entidad pública correspondiente. También está obligado a promover la inscripción cualquier persona mayor de edad presente en el lugar del alumbramiento o los parientes más próximos. En el caso de los menores abandonados o no inscritos, los obligados a promover la inscripción son las entidades públicas de las comunidades autónomas competentes en materia de protección de menores, ya sea conocida o no la filiación. Bien, en cuanto a la remisión de la documentación y a la comunicación al registro civil, tenemos que distinguir dos casos: los nacimientos que tengan lugar en establecimientos o centros sanitarios y los nacimientos que tengan lugar fuera de ellos. En el primer caso, la dirección del centro tiene que hacer la comunicación en el plazo de 72 horas, salvo que se exija la personación ante el encargado del registro civil. Como hemos comentado, la práctica de la inscripción se va a realizar mediante el envío de la declaración del formulario de declaración oficial firmado por las personas o personas que tengan la obligación de comunicar el nacimiento y comprende la identificación y nacionalidad de los declarantes, el nombre elegido, el orden de los apellidos del nacido y la filiación paterna. También se tiene que remitir, como hemos comentado, el parte facultativo. El personal sanitario habrá de hacer las pruebas necesarias para identificar tanto al recién nacido como comprobar la filiación materna. Para eso puede emplear las pruebas necesarias de carácter biométrica, médica o analítica, o también analítica, es decir, no son excluyentes, y en todo caso debe hacer constar las 2 huellas plantares del recién nacido, las huellas dactilares de la madre y también el centro sanitario que inicialmente conserva la información relacionada con las pruebas practicadas para esa identificación. La remisión de la documentación al registro civil en estos casos, cuando se ha producido el nacimiento en un centro sanitario, se va a realizar de forma electrónica por parte del personal del centro y simultáneamente también se remite al Instituto Nacional de Estadística para que tenga constancia. Bien, en segundo caso tendríamos el supuesto en el que el nacimiento tuviera lugar fuera de esos centros sanitarios o bien cuando la dirección no hubiese realizado la comunicación en el plazo de 72 horas antes comentado. En ese caso, el resto de los obligados a promoverla, es decir, el personal que hubiese asistido al parto, los progenitores, parientes más próximos o personas que estén en el alumbramiento, se someten a las siguientes reglas. Bien, en primer lugar,
disponen de un plazo de 10 días para declarar el nacimiento. Si no cumplieran ese plazo, entonces deberán obtener una resolución en un expediente registral que permita o que les permita realizar la declaración. Pero por regla general, 10 días. ¿Qué documentación tienen que aportar? Pues el documento oficial debidamente cumplimentado también y el certificado médico preceptivo firmado electrónicamente o, en su caso, el documento acreditativo del nacimiento. La declaración, en este caso, como no la realiza la dirección del centro sanitario, se va a realizar en cualquiera de las oficinas generales del registro civil, con independencia de dónde se hubiese producido el hecho o acto inscribible, en este caso el nacimiento, y si el nacimiento hubiera tenido lugar en el extranjero, la inscripción se solicitará y se practicará en su caso en la oficina consular de la circunscripción correspondiente. Ahora bien, en estos casos también se podrá solicitar y practicar en cualquiera de las oficinas generales. Muy bien, esto es lo previsto en la ley respecto a la comunicación y remisión. Una vez que se ha recibido y examinado toda esa documentación, entonces el encargado del registro civil va a proceder a practicar inmediatamente la inscripción. Esta inscripción determina la apertura de un registro individual. Cada persona nacida en España que está inscrita en el registro tiene un registro individual donde se van a hacer constar todos los datos de esa persona, por ejemplo, su identidad, estado civil y demás circunstancias relacionadas. Y además, esa inscripción también va a determinar la asignación a la persona de un código personal. Recordemos que ese código personal se encuentra regulado en el artículo 6 de la ley y es una secuencia alfanumérica, es decir, es una secuencia de una combinación de números y letras generada por el registro civil que permanece única e invariable en el tiempo y que está asociado únicamente a la persona en cuestión a efectos de identificación. Bien, pues una vez que se ha practicado esa inscripción, el encargado va a expedir una certificación literal electrónica de la inscripción de nacimiento y la va a poner a disposición del declarante o declarantes. Bien, ¿cuál es el contenido de la inscripción de nacimiento? Pues en la inscripción de nacimiento se va a hacer constar, en relación con el recién nacido, tanto sus datos de identidad, es decir, nombre y apellidos, el lugar, fecha y hora del nacimiento, si es varón o mujer, es decir, el sexo. Y en relación con el sexo hay que tener en cuenta que si en el parte facultativo se hace constar la condición intersexual del nacido, los progenitores, de común acuerdo, pueden solicitar que la mención del sexo figure en blanco durante el plazo de 1 año. Transcurrido ese plazo, la mención al sexo es obligatoria y, por lo tanto, los progenitores deben solicitar su inscripción. Y también en relación con el recién nacido, pues se va a hacer constar el código personal que se le ha asignado. En relación con los progenitores, siempre que fuera posible, pues se va a hacer constar el nombre y apellidos, su DNI o bien el NIF y pasaporte extranjero, en su caso el lugar y la fecha de nacimiento, el estado civil, domicilio, nacionalidad y cualquier otro dato necesario para el cumplimiento de del objeto del registro civil. Bien. En cuanto a lo que comentábamos, vamos a referirnos al derecho al nombre y también al apellido del recién nacido, que tienen una función de identificación. En relación con el nombre, es un derecho que corresponde a cada persona desde su nacimiento. Normalmente es elegido por los padres al tiempo de la inscripción. Se reconoce el derecho a elegir libremente el nombre propio, pero siempre sometido a ciertos límites y en algunos casos casi que se agradece, yo creo que esos límites. Bien, ¿cuáles son estos límites? Pues en primer lugar, que no podrán consignarse más de 2 nombres simples o bien uno compuesto. En segundo lugar, que no pueden imponerse nombres que sean contrarios a la dignidad de una persona o que hagan confusa su identificación. Y también otra cuestión es que los hermanos con idéntica filiación no pueden tener el mismo nombre. Es decir, pues si no, tendríamos un problema para identificar a esas personas. Ahora bien, esta regla tiene una excepción y es que
se hubiese producido el fallecimiento del hermano, de uno de esos hijos, entonces sí que se podría poner el mismo nombre. Bien, a pesar de esa libertad de elección, existen dos excepciones en que el nombre será determinado por el encargado del registro civil imponiendo un nombre de uso corriente. ¿Y cuáles son esos dos supuestos? Pues en aquellos casos en que la afiliación sea desconocida y también cuando los obligados a hacerlo no hubiesen fijado un nombre. Para ello, el encargado del registro civil los requerirá en el momento adecuado cuando presenten la declaración oficial y si no notificaran el nombre decidido por los mismos en el plazo de 3 días, pues va a proceder a imponer un nombre de uso corriente. Bien, en relación con los apellidos del recién nacido, tengamos en cuenta que la filiación va a determinar los apellidos del recién nacido en todo caso, por lo que nosotros no vamos a poder ponerle a nuestros hijos los apellidos que nos parezca. Así, la determinación de los apellidos también tenemos que tener en cuenta dos casos. En primer lugar, si la filiación está determinada por ambas líneas, es decir, tanto por la madre gestante como por el padre o madre no gestante, pues si ellos tienen un acuerdo entre los progenitores acerca de cuál quiere que sea el orden de los apellidos, entonces ellos le van a comunicar tal decisión al encargado del registro civil antes de la inscripción registral y esos serán los apellidos del recién nacido. Pero si no existe acuerdo o bien, como ocurre con el nombre, en el caso de los apellidos, los progenitores no hubiesen hecho constar en la solicitud de inscripción un acuerdo respecto al orden de los mismos, el encargado del registro civil pues les va a requerir a esos progenitores o bien a quien tenga la representación legal del menor para que en el plazo de 3 días comuniquen el orden de los apellidos. ¿Qué ocurre si transcurre ese plazo y no lo hacen? Pues que el encargado del registro civil va a acordar el orden de los apellidos en atención al interés superior del menor. Ahora bien, si la filiación solo estuviese determinada por una línea, entonces dicha persona será la encargada de decidir los apellidos y cuál es el orden de los mismos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a la hora de determinar o de tomar una decisión acerca del orden de los apellidos del primer hijo, tengamos claro que los apellidos del primer hijo va a vincular al resto de los hijos o a los hermanos. Entonces, no podemos tener hijos con idéntica filiación y que tengan apellidos distintos. Por lo tanto, el orden de los apellidos es una cuestión que tenemos que tener clara cuando inscribamos al primer hijo. En relación con esta cuestión de los apellidos, también se plantea una pregunta en un examen de tramitación. De conformidad, bueno, esta pregunta dice, de conformidad con la Ley 20/2011 de 21 de julio de Registro Civil, ¿cómo se realiza la atribución de los apellidos en la inscripción de nacimiento si no hay acuerdo entre los progenitores? Bien, la respuesta A dice, el encargado del registro civil acordará el orden de los apellidos atendiendo al interés superior del menor. B. El encargado del registro civil impondrá en primer lugar el apellido del padre y en segundo lugar el primer apellido de la madre. C. El orden de los apellidos se atribuye al azar. O D. Se impondrá el apellido del progenitor cuya letra comience por la A hasta la M, los años pares, y los impares por la N hasta la Z. Bien, os dejo un tiempo para responder y para que me digáis cuál creéis que es la respuesta correcta en función de la explicación que hemos realizado. Efectivamente, chicos, yo creo que esta no tiene duda. La respuesta correcta es la A. El encargado del registro civil acuerda el orden de los apellidos teniendo en cuenta el interés superior del menor. Bien, pues a continuación vamos a referirnos a otras de las inscripciones que prevé la Ley del Registro Civil 20/2011, es decir, la inscripción de matrimonio en este caso. Bien, para esta inscripción vamos a referirnos en un primer momento a las formas de contraer matrimonio y luego ya procederemos a explicar cuáles son los requisitos necesarios y la práctica de la inscripción.
Pues bien, comencé. Por un lado tendríamos el matrimonio en forma civil. Uno de los requisitos del matrimonio en forma civil es la tramitación de un acta o bien la instrucción de un expediente previo para acreditar la capacidad de los contrayentes para contraer ese matrimonio, la inexistencia de impedimentos o de dispensa y cualquier otro obstáculo establecido en la ley. Recordemos que si este trámite previo lo realiza el notario, lo que va a extender es un acta, mientras que si lo realiza el letrado de la Administración de Justicia o bien el encargado del registro civil, el expediente se instruye por el mismo. O sea que recordemos, acta notario, expediente LAG o encargado del registro civil. En la tramitación del acta o expediente, el LAG, el encargado o bien el notario, oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para asegurarse de que tienen capacidad y que no existe ningún impedimento. También podrá solicitar los informes y practicar aquellas diligencias que estime pertinentes para acreditar su estado, capacidad, domicilio o cualquier otro extremo que considere necesario. A su vez, también puede recabar la provisión de apoyos a las personas con discapacidad para que puedan emitir su consentimiento o bien para la interpretación y recepción del mismo. Y también otra cuestión es que en caso de problemas de salud que impida la prestación del consentimiento, se va a recabar un dictamen médico. Bien, finalizadas todas estas diligencias respecto a la tramitación del acta o expediente, se va a finalizar la misma y se va a dictar una resolución autorizando o denegando el matrimonio. En caso de autorización, que es lo que aquí nos interesa, se hará constar el cumplimiento de los requisitos necesarios, la determinación del régimen económico matrimonial existente entre los cónyuges y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes. Y se entregará una copia a cada uno de ellos de esa resolución. El matrimonio celebrado ante notario va a constar ahora en una escritura pública y en los demás casos, es decir, el celebrado ante el juez, alcalde o concejal, o bien ante el letrado de la Administración de Justicia, se hará constar en un acta. ¿Vale? Recordemos, primero se tramita un acta o expediente, una vez es celebrado, entonces el notario va a dictar una escritura pública y en los demás supuestos se va a dictar un acta. La escritura pública o el acta se va a remitir por el autorizante de ese matrimonio al encargado del registro civil. ¿En qué plazo? Pues en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica. Bien, ¿qué ocurre en el matrimonio en forma religiosa? Pues en estos casos se requerirá también la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial conforme a lo visto para el matrimonio en forma civil. Una vez cumplimentado este trámite, entonces el órgano competente de la tramitación expide 2 copias del acta o resolución que entregará al ministro de culto, es decir, de la religión o confesión de que se trate, encargado de la celebración del matrimonio. Y celebrado el matrimonio por ese ministro de culto, es decir, el oficiante, ya sea el sacerdote o el imán, el que es la confesión que sea, extenderá una certificación expresiva de la celebración y dicha certificación se va a remitir por el ministro de culto por medios electrónicos y en el plazo de 5 días al encargado del registro civil. Bien. Hecha esta introducción acerca de las formas de celebración del matrimonio, vamos a entrar a analizar la inscripción del mismo. Bien, la inscripción del matrimonio es un asiento registral que hace fe del hecho del matrimonio, de la fecha y del lugar. Ojo, en este caso no se hace fe o no se da fe de la hora de celebración del matrimonio, a diferencia de lo que ocurre en el nacimiento, donde sí se hace fe de la hora y al igual que ocurre en la defunción. Además, con esa inscripción de matrimonio en el registro civil se va a producir el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceras personas.
El matrimonio celebrado y tramitado y celebrado en forma civil se inscribe en los registros individuales de los contrayentes, que como hemos comentado, esos registros individuales se abren en el momento de la inscripción del nacimiento. Y en cuanto a la forma de acceso al registro, pues diferenciamos también otros dos supuestos. Imaginaros que se trata de un matrimonio celebrado ante la autoridad extranjera, pues para acceder al registro civil y practicar la inscripción se requerirá la certificación correspondiente. Mientras que en el caso del matrimonio celebrado en forma religiosa se requiere la certificación emitida por el ministro de culto. Una vez practicada la inscripción, el encargado del registro civil pondrá a disposición de cada uno de los contrayentes la certificación de la inscripción del matrimonio. Bien, junto con esa inscripción del matrimonio, también se va a inscribir el régimen económico matrimonial, que para aquellos que no lo sepáis o no hayáis oído hablar del mismo, es el conjunto de normas que van a regular las relaciones económicas entre los cónyuges o bien entre los cónyuges y terceros. En relación con el régimen económico matrimonial se hace constar tanto el legal o bien el que se hubiera pactado en escritura pública a través de capitulaciones matrimoniales, así como todos aquellos pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo. El régimen económico matrimonial, para que lo sepáis, puede ser un régimen ganancial o bien puede ser el régimen de separación de bienes o bien el régimen de participación, que suele ser el menos común. Pues bien, en esa inscripción del régimen económico matrimonial se va a inscribir que entre los cónyuges rige el régimen económico matrimonial legal que rija en cada territorio, porque no se hubiesen otorgado entre los cónyuges capitulaciones matrimoniales a través de escritura pública. En el caso de que los cónyuges hubiesen otorgado capitulaciones matrimoniales y hubiesen elegido un régimen económico matrimonial distinto al que rige conforme a la ley, entonces el mismo notario ante el que se hubiesen otorgado esas capitulaciones tiene que remitir al encargado del registro civil en el mismo día dicha documentación. En ningún caso, el tercero de buena fe va a resultar perjudicado sino desde el momento en que se inscriba el régimen económico matrimonial o las modificaciones. ¿Vale? Esto quiere decir que si en un principio los cónyuges se encuentran casados en régimen de gananciales y posteriormente otorgan capitulaciones matrimoniales, hasta el momento en el que no conste esa inscripción de separación de bienes, pues no le va a perjudicar a ese tercero. Por último, también me gustaría referiros que para hacer constar en el registro civil expresamente el régimen económico legal aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aquel no hubiese constado con anterioridad y no se hubiesen aportado capitulaciones matrimoniales, será necesaria la tramitación de un acta de notoriedad. El acta de notoriedad son documentos redactados por notarios donde se hacen constar hechos con trascendencia jurídica. Bien. En relación con, también tenemos otra cuestión relativa a esta inscripción de matrimonio y es que también puede ocurrir que se produzca la separación, la nulidad o el divorcio del matrimonio. Entonces también se va a hacer esta inscripción en el registro. En relación con esto se establece que la resolución judicial firme de separación o disolución del matrimonio se va a remitir por el letrado de la Administración de Justicia del juzgado o tribunal que la hubiera dictado en el mismo día o en el siguiente hábil y por medios electrónicos al encargado del registro civil. La misma obligación se establece respecto al notario en cuanto al plazo y el medio, pero en este caso se trata de lo que se va a remitir es la escritura pública en que se hubiese formalizado el convenio regulador de la separación o el divorcio. Y una vez que se recibe esta documentación, entonces se va a proceder a practicar inmediatamente la inscripción. Bien, hemos comentado que en el caso de que esa separación, disolución o nulidad tuviese lugar en el ámbito judicial ante un juzgado o tribunal, la resolución judicial firme es lo que remite el letrado de la Administración de Justicia al registro civil. Pero también me gustaría aclararos aquí que
también se puede practicar la anotación, recordemos que es otro tipo de asiento registral que hemos comentado al principio, de las resoluciones judiciales de nulidad, separación y divorcio que aún no sean firmes, ¿vale? Se puede practicar una anotación de ese tipo de resoluciones judiciales no firmes. Bien, en relación con el matrimonio, simplemente finalizar haciendo referencia a la disposición transitoria tercera que os comentaba al principio, y es que con la entrada en vigor de la Ley 20/2011, pues en principio se declara la desaparición de los libros de familia. No obstante, hasta el momento en el que se pongan en funcionamiento de forma íntegramente electrónica ese Ministerio de Justicia, actualmente se siguen expidiendo esos libros de familia. Aquí os muestro una imagen sobre un documento de un libro de familia donde se indicarían pues cuáles son las personas que han contraído matrimonio, cuáles son sus datos de identidad, nacimiento, cuál es su estado civil, y también en ese mismo libro de familia pues se utilizará para hacer constancia de los hijos que se encuentren, cuya filiación se encuentre inscrita a nombre de esas personas. Bien, continuemos con la siguiente inscripción. Teníamos la inscripción de la defunción. Bien, el fallecimiento. Pues bien, la inscripción de defunción o fallecimiento es un asiento registral también en la que consta la identidad del fallecido, consta la identidad del fallecido efectivamente y hace fe del hecho de la defunción o de la muerte de una persona y también de la fecha, de la hora y el lugar. Recordad que tanto en el nacimiento como en la defunción se hace fe de la hora, mientras que en el matrimonio es uno de los datos del que la inscripción no da fe. Bien, para practicar este asiento de defunción o de fallecimiento se requiere pues la declaración documentada en un formulario oficial y el certificado médico de la defunción, que es absolutamente necesario para practicar la inscripción. En ese documento o en ese certificado, ¿qué consta? Pues las circunstancias necesarias para practicar la inscripción, las circunstancias que sean precisas a efectos de los fines del Instituto Nacional de Estadística y, en todo caso, la existencia o no de indicios de muerte violenta y, en su caso, si se han iniciado o no la incoación de diligencias judiciales por el fallecimiento de la persona en cuestión. Y también se va a hacer constar cualquier otro motivo por el que no deba expedirse en un determinado momento la licencia de enterramiento. Estas circunstancias no están incorporadas a la inscripción de defunción ni tampoco serán objeto del régimen de publicidad establecido en la Ley de Registro Civil. Simplemente sirven para practicar la inscripción de fallecimiento. Ahora bien, se requiere, por tanto, la declaración oficial del fallecimiento y el certificado médico de defunción. Excepcionalmente, también se va a requerir el dictamen de un médico facultativo cuando el certificado médico sea incompleto o cuando el encargado considera que se ha de completar la documentación acreditativa del fallecimiento, ¿vale? En esos dos casos se requerirá un dictamen médico de un facultativo. ¿Quiénes son los obligados a promover esta inscripción de fallecimiento? Pues la dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios donde se hubiese producido, el personal que certifica el fallecimiento si ha tenido lugar fuera de este tipo de establecimientos, los parientes del difunto o la persona a quienes estos autoricen, el director del establecimiento, cualquier habitante de la casa donde se hubiese producido el fallecimiento o, en su caso, la autoridad que corresponda, y también cualquier persona que tenga conocimiento de un fallecimiento lo debe comunicar a la autoridad competente para que ésta lo comunique y para que pueda promover la inscripción de la defunción. Es decir, el obligado realmente sería la autoridad competente porque la persona que tenga conocimiento del fallecimiento lo va a poner en conocimiento de la autoridad. Bien,
A continuación, vamos a distinguir dos supuestos en cuanto a la comunicación y remisión, como nos ocurría en el caso del nacimiento. Los que tengan lugar los que tengan lugar en el establecimiento sanitario y los que tienen lugar fuera de ellos. En el primer caso, los fallecimientos producidos en centros o establecimientos sanitarios, es la dirección de los hospitales, clínicas o establecimientos los que van a comunicar a la oficina del registro civil competente y al Instituto Nacional de Estadística los fallecimientos que hayan tenido lugar en los mismos. Lo hará en el plazo que reglamentariamente se establezca a través del personal del centro, empleando medios electrónicos seguros de identificación y firma, y remitirán el formulario oficial junto con el certificado médico de defunción. Si el fallecimiento se produce fuera de los establecimientos sanitarios, por ejemplo, en la vivienda del difunto, entonces los obligados, podrían ser, por ejemplo, los parientes, lo comunicarán en el plazo más breve posible lo comunicarán en el plazo más breve posible a la autoridad, como hemos comentado antes, y esta se encarga de comunicarlo a la oficina del registro civil. En cuanto a la práctica de la inscripción de la defunción, pues recibida y examinada la documentación, entonces el funcionario competente va a practicar también inmediatamente la inscripción y va a expedir un certificado de defunción y la licencia de enterramiento. Tener en cuenta que esta inscripción de fallecimiento o defunción va a determinar el cierre del registro individual que se abría, como comentábamos, a la hora de escribir el nacimiento y que en ningún caso el código personal de esa persona puede volver a ser asignado. Por lo tanto, ya decimos que el código personal es intransferible. Bien. Por otro lado, en cuanto a los fallecimientos, también me gustaría hacer referencia a los supuestos especiales que se contemplan respecto al mismo en el artículo 67. Son los supuestos, por ejemplo, de que se trate de un cadáver que hubiese desaparecido o bien que se hubiera inhumado antes de la inscripción. Entonces, en ese caso, para practicarla será necesaria una resolución del letrado de la Administración de Justicia o una orden de la autoridad judicial competente. Cuando se trate de una muerte en la que exista indicios de violencia y se hubieran incoado diligencias judiciales, para poder expedir, en este caso, la licencia de enterramiento, se requiere una autorización del órgano judicial competente. Y por otro lado, tendríamos el supuesto del fallecimiento que hubiese ocurrido en los 6 primeros meses de gestación y antes del nacimiento. En ese caso, la especialidad que rige es que el certificado médico deberá ser firmado por 2 facultativos que afirmen que no había o no hay dudas de la relación materno-filial. En relación con esta inscripción de la defunción o fallecimiento, también tenemos una pregunta de examen que dice: dispone el artículo 65 de la Ley 20/2011 del Registro Civil que, respecto de los fallecimientos que se hayan producido fuera del establecimiento sanitario, los obligados a promover la inscripción informarán de la defunción a la autoridad pública: A, en el plazo de 24 horas, B, en el plazo de 48 horas, C, a la mayor brevedad posible, o D, en el plazo de 36 horas. Bien, ¿cuál creéis en este caso que sería la respuesta correcta? Pregunta de examen, chicos. A ver si habéis estado atentos a estas horas de un viernes. Efectivamente, chicas, la comunicación en este caso a la autoridad competente deberá hacerse a la mayor brevedad posible. Bien, por último, vamos a referirnos a otras inscripciones que se practican en el registro civil. Vamos a referirnos brevemente a ellas porque así no nos alargamos mucho más. Bien, tendríamos por un lado la nacionalidad y la vecindad civil. Como sabéis, la nacionalidad es el vínculo que une a una persona con un estado determinado, mientras que la vecindad civil determina la sujeción al derecho civil común o bien a un derecho foral o especial que rija, en este caso, nuestro territorio en España.
Ambos hechos son inscribibles, tanto la nacionalidad como la vecindad civil. Por ejemplo, en relación con la nacionalidad se inscribe la adquisición y la pérdida de la nacionalidad española por residencia, por carta de naturaleza y opción. Y en relación con la vecindad, pues se inscriben todas las declaraciones de voluntad relativas a la misma. También se inscribe la emancipación y el beneficio de la mayor edad. Recordemos que la emancipación es un estado intermedio entre la mayoría y la minoría de edad. Es un mecanismo por el que el menor mayor de 16 años sujeto a la patria potestad puede obtener una independencia similar a la mayoría de edad, pero con ciertas restricciones en cuanto a su capacidad jurídica que se recogen en la ley. El beneficio de la mayor edad, por ejemplo, se da en aquellos supuestos en que el menor mayor de 16 años no está sujeto a la patria potestad, pero sigue considerándose menor. Entonces, para lograr ese beneficio o esa circunstancia similar a la mayoría de edad, es lo que se conoce como el beneficio de la mayor edad. Ambas también se inscriben en el registro. También se inscribe la patria potestad, que es el conjunto de derechos y deberes del padre y de la madre respecto de sus hijos o hijos menores, de sus hijas e hijos menores no emancipados. Por ejemplo, se inscriben todos los hechos que afecten a las relaciones paterno-filiales, las resoluciones que afecten a la titularidad, extinción, privación o suspensión de esa patria potestad. También otros hechos inscribibles son las resoluciones judiciales de provisión de apoyos. ¿Y qué son esas resoluciones judiciales? Pues son aquellas que se dan en casos en que el juez decide establecer una medida de apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad. También se inscribe el concurso de persona física, es decir, la situación en la que se declara que una persona física no puede satisfacer por sí mismos sus deudas dinerarias. ¿Qué se inscribe también? Pues la tutela automática o administrativa, es decir, en el registro individual del menor que se encuentre en una situación de desamparo, pues también se va a inscribir la tutela que ejerce la entidad pública que tenga encomendada la protección de los menores. También se inscriben los actos relativos al patrimonio protegido. Estos patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, pues son aquellos casos en los que se constituye un patrimonio, efectivamente, protegido de esas personas, de forma que se van a hacer determinadas aportaciones al mismo y se va a garantizar que todas esas aportaciones se van a destinar a las necesidades de la persona en favor de la cual se ha constituido ese patrimonio, todo ello conforme a lo establecido en la ley. Por ejemplo, en relación con estos patrimonios protegidos, se inscribe en la constitución del mismo, a través del documento, la resolución judicial por la que se haya realizado. También se inscriben las medidas de apoyos voluntarias, es decir, el documento público que tenga previstas medidas de apoyo respecto de una persona o que una persona prevea respecto de sí misma o respecto de sus bienes. Y por último, también se inscriben las declaraciones de ausencia y fallecimiento. Bien, pues vamos a terminar nuestra clase con un pequeño jueguecito. No sé si os animáis a responderlo. La idea es, vamos a leer cada una de las opciones que os doy y tenéis que relacionarla con las distintas opciones de inscripción. En primer lugar, tendríamos: cualquier persona que tenga conocimiento de que se ha producido está obligado a promover la inscripción. Segundo, esta inscripción no da fe de la hora en que ha tenido lugar el hecho. Y tercero, debe comunicarse en el plazo de 72 horas o 10 días, según el caso. Bien, os dejo un momento para que respondáis cuál creéis que es la respuesta correcta. Perdón, la respuesta correcta en este caso no. Para que relacionéis estas opciones con la inscripción que consideréis correcta.
Bien, veo que ya os estáis animando. No sé si falta alguien más. Dejo un minutillo más para que respondáis y voy resolviendo. Bien, en el caso de la 1, pues sería 1C. Cualquier persona que tenga conocimiento que se ha producido está obligada a promover la inscripción, iría con la inscripción de defunción. Es decir, está obligado a comunicar a la autoridad y esta es la que se encarga de promover la inscripción. Efectivamente, la 1 es la C. 2. Esta inscripción nos da fe de la hora en que ha tenido lugar el hecho. Efectivamente, como hemos recalcado un par de veces a lo largo de la explicación, sería la B, inscripción de matrimonio. Y en el caso de la tercera opción, debe comunicarse en el plazo de 72 horas o 10 días, según el caso, estaría vinculada con la inscripción de nacimiento, según si el nacimiento ha tenido lugar dentro del establecimiento sanitario o fuera de ellos. Muy bien, chicos, pues hasta aquí la clase de hoy. Disculparme de nuevo por las dificultades técnicas que hemos tenido al comienzo. No sé si tenéis alguna duda que queráis plantear y en caso contrario, recordaros que si repasáis la cuestión en algún momento podéis plantear todas ellas a través del tutor y a través de vuestra plataforma. En caso contrario, me despido de vosotros. Gracias por vuestra asistencia y espero que os haya resultado útil esta clase. Veamos la duda que plantea Inés. Sí, dame un segundito. Voy a ponerte la primera diapositiva. ¿A esta te refieres los asientos registrales, Inés? Vale, chicos, veo que Inés, yo sigo leyendo, veo que Inés, no sé si tiene problemas de conexión. Ya os comento que si tenéis cualquier duda también podéis plantearla por tutor y estaremos encantados de resolverlo. Así que por hoy finalizo el evento. Muchísimas gracias por asistir y nos vemos en la siguiente clase.